La vida y pasión de Cristo. Hola, soy Pat Boone. Por más de 2000 años, la historia de Jesucristo ha inspirado a grandes artistas y músicos quienes han creado las obras maestras del mundo. Ha invitado a eruditos y gobernantes a debatir sobre su autenticidad y el efecto que tiene en la política del mundo. Y tristemente, también ha instigado guerras sangrientas que continúan aún hoy en día. Pero ¿quién fue este Jesús de Nazaret? ¿Realmente existió? ¿Verdaderamente fue concebido inmaculadamente y nació milagrosamente en un establo en Belén? ¿Creció él como el hijo de un simple carpintero para convertirse en el Mesías? La misma gente que él vino a salvar se volvió en su contra y lo castigó por herejía. ¿Realmente fue crucificado en una cruz? Y lo que es más importante, ¿se levantó de entre los muertos y apareció ante sus seguidores antes de ascender al cielo? La Biblia nos dice eso, pero es la Biblia, literalmente la palabra de Dios, y puede confiarse en su autenticidad. Estamos a punto de averiguarlo. La Sagrada Biblia, como la conocemos hoy en día, se ha mantenido como un símbolo de verdad durante siglos. Hombres y mujeres han librado feroces batallas para ponerla a salvo del peligro, y aún hay otros que afirman que la Biblia los ha protegido del daño. Ningún otro trabajo publicado ha causado tanta controversia en la historia del mundo impreso. Y a propósito, la Sagrada Biblia fue el primer libro impreso por Juan Gutenberg en 1454. Aún sigue siendo el libro mejor vendido de todos los tiempos, con más de 5 billones de copias impresas solo en los últimos 200 años. Aún con cifras de ventas astronómicas y billones de devotos seguidores, el debate sobre la autenticidad de la Sagrada Biblia continúa encendido hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos separar los hechos de la ficción, el legado de la leyenda y la historia de la publicidad? Bien, hemos reunido a un panel de científicos expertos que han dedicado toda su vida a estudiar y corroborar las afirmaciones hechas en la Biblia como la verdad indisputable. Ellos son un grupo diverso de aclamados arqueólogos, historiadores, doctores y eruditos. Vamos a conocerlos. Michael J. Wilkins, doctor en filosofía, profesor, autor publicado. Hay muchos hallazgos arqueológicos que corroboran la evidencia bíblica. J.P. Moreland, licenciado en Humanidades, doctor en filosofía, profesor, filósofo, autor publicado. La gran mayoría de los estudios arqueológicos, científicos e históricos realmente han confirmado la Biblia. Reverendo David Manock, doctor en filosofía, pastor, psicólogo. Encuentro que la ciencia y la fe no están en oposición una con la otra. Alex F. Metterer, doctor en medicina, doctor en filosofía, científico investigador, autor publicado. No hay evidencia científica o histórica que desmienta la Biblia. John F. Wilson, doctor en filosofía, autor publicado, arqueólogo e historiador. Realmente podemos ver el polvo, las piedras, ver la historia. Estamos tratando con cosas reales. Paul L. Meyer, doctor en filosofía, escritor, historiador, profesor. Se nos ha proporcionado bastante en los documentos históricos fuera de la Biblia.
en la evidencia arqueológica fuera de la Biblia y en las consideraciones geográficas que puedes encontrar. Todo esto muestra que la fe tiene una base intelectual muy firme. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que los autores de la Biblia se apegaron a la verdad? Cuando estudias a los autores del Evangelio, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, desde un principio, él declara que su intención es proporcionar un testimonio exacto de los eventos en relación a la vida de Jesús. Entonces sabemos que ese es su propósito. Partiendo de esto, lo que encontramos también es que cuando miramos incidentes tales como la Inmaculada Concepción de Jesús, este es un evento extremadamente importante, es simplemente narrado como si fueran hechos bien establecidos sin ninguna clase de embellecimiento en absoluto. La historia de Jesucristo comienza con su milagroso y sin embargo humilde nacimiento en un pesebre en Belén. Cuando el emperador romano César Augusto ordenó un censo, José y María, la Madre Virgen de Jesús, se encaminaron hacia Belén. El emperador romano de aquel entonces era Augusto. De hecho, es el primero que Lucas menciona en su relato de la Natividad. Y a propósito, sus censos eran famosos. Fue ese censo del 8 a.C. lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la Sagrada Familia hasta Belén. El censo exigía a todos los ciudadanos regresar a su lugar de nacimiento. Belén era el hogar de José, así que él y María iniciaron su viaje. En esos días, el viaje de Nazaret a Belén podía llevar más de una semana cuando se viajaba a pie o en mula, y se hizo aún más difícil por el embarazo de María en sus últimas etapas. Cuando llegaron a Belén, llegó el momento para que María diera luz a su bebé. José buscó un cuarto en una posada, pero no pudo encontrar ninguna. De acuerdo con uno de los primeros padres de la iglesia, él conocía Belén, conocía el relato, así que dijo que Jesús nació en una gruta, una cueva o en una caverna que fue utilizada como establo. Así que fue en una de esas grutas donde nació Jesús. ¿Solo fue casualidad el que no hubiera cuartos? ¿Solo fue mala suerte? ¿O pudo haber sido predestinado? Lo interesante del nacimiento de Jesús es que en el libro de Miqueas, desde mucho tiempo antes se predice incluso el lugar donde nacerá Jesús. Y esa noche en Belén nació Jesús. Este era más que un bebé humano ordinario. Era un bebé que tenía una madre humana, pero el mismo Dios era el Padre. De acuerdo con el Evangelio según San Lucas, cuando los pastores recibieron la buena nueva acerca del nacimiento del Mesías en Belén, los cielos se abrieron y se escuchó un coro celestial que decía: «Gloria a Dios que está en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Mientras el milagro de la Inmaculada Concepción tenía lugar en Belén, otra parte de esta milagrosa historia se estaba desarrollando en el este. 3 magos u hombres sabios ya habían visto la señal en el cielo de la noche, una estrella brillante. Ellos tomaron esto como una señal de que un gran rey nacería en Judea. Los magos siguieron la estrella hasta Jerusalén, donde esperaban encontrar al rey recién nacido. Los magos realmente eran muy conocidos como una fraternidad, como una casta de hombres muy sabios. Ellos eran los médicos expertos, los abogados, los historiadores religiosos, eran astrónomos, astrólogos. Ellos eran universidades caminantes y eran muy conocidos tanto en Babilonia como en Persia. El Evangelio de Mateo nos dice que los magos o 3 hombres sabios llevaron regalos al bebé Jesús. 3 regalos son mencionados: oro, incienso y mirra. El oro es un símbolo real y también muy útil para llevar como cheques de viajero más tarde, cuando hacen su huida a Egipto. Incienso para indicar la función sacerdotal de Jesús en el futuro. Y mirra es un interesante ungüento usado medicinalmente y también era utilizado para embalsamar cuerpos después de la muerte. Así que, en cierto sentido, tenemos estos regalos muy proféticos que fueron entregados a Jesús justo en su nacimiento.
Pero, ¿qué fenómeno podía ser tan importante para hacer que estos 3 hombres sabios viajaran tan lejos de casa? La visita de los magos, por supuesto, ocurrió gracias a la estrella de Belén, este fascinante fenómeno que ilumina el relato de la Natividad. ¿Qué era esta estrella que brillaba con tanta fuerza? Realmente era una estrella. Para averiguarlo, fuimos al Observatorio Griffith en Los Ángeles. La mayoría de los astrónomos cree que deberíamos averiguar cuál era la posición de los planetas si queremos saber qué era la estrella, y eso es porque los magos eran astrólogos. Con frecuencia escucharás que la estrella los guió hasta Jerusalén y después hasta Belén, pero yo no creo que sea así. La estrella marcó el cumplimiento de las profecías. Cuando los magos vieron la estrella, o lo que haya sido, eso les dijo que las profecías habían sido cumplidas. Tenían que interpretar esta señal celestial, pero la estrella no los condujo a ninguna parte, no los guió a ningún lugar. Ellos vieron la estrella y dijeron, ajá, es hora de actuar. Así que la pregunta es, ¿qué pudo haber en el cielo lo bastante inusual para emocionar a los magos y ponerlos en camino? Por mucho tiempo, los científicos han especulado sobre qué provocó la aparición de una estrella brillante que se movía. Quizá era una supernova o un cometa. Antiguos documentos llevados por astrónomos chinos no muestran registros de la explosión de una estrella en el tiempo del nacimiento, y los magos hubieran tomado a un cometa como una señal de un desastre inminente, no como el nacimiento de un salvador. Así que a los astrónomos solo les queda una conclusión. Para identificar la estrella que vieron los magos, tendríamos que mirar el cielo como los magos debieron verlo. Así que si me dices cuándo nació Jesús, puedo echar a andar la computadora y ver cómo era el cielo. Si hubieras estado en Persia mirando la estrella de Belén, probablemente lo que hubieras visto es una conjunción de planetas, es decir, un planeta pasando junto a otro, 2 planetas muy juntos uno del otro. Probablemente eso es lo que vieron los magos, 2 planetas que parecían una única estrella brillante moviéndose a través del cielo nocturno. La historia nos dice que los 3 magos eran astrólogos. Solo podemos imaginar su reacción ante semejante espectáculo celestial. Yo no creo en la astrología, pero los magos sí lo hacían. Y de acuerdo con la astrología del antiguo lejano oriente, Júpiter, siendo el planeta más grande y brillante, era llamado el planeta del rey. Por otro lado, Saturno, con sus anillos, era llamado el escudo defensor de Palestina. Interpreten esto. Júpiter casi golpea a Saturno. Un rey viene a Palestina. La ciencia de la astrología no ha cambiado mucho desde los tiempos antiguos, por lo tanto, sería interesante escuchar qué tiene que decir un astrólogo de los tiempos modernos sobre la estrella de Belén. Si los magos estaban en Persia mirando el cielo de la noche, debieron haber visto el brillo de la conjunción de Venus y Júpiter, lo cual hubiera producido una luz muy brillante y, por supuesto, hubiera llamado la atención. Cada planeta tiene una descripción. Júpiter es el planeta que describe la religión, la filosofía, el humor o esta curiosidad sobre el funcionamiento del universo. Todos nos maravillamos ante el universo. Y Venus, según pienso, es su más alta connotación porque describía la justicia social. ¿Pero fue una conjunción de planetas? En astrología, una conjunción es exactamente lo mismo que una conjunción en astronomía, solo que nosotros atribuimos un significado a esa conjunción, y el significado de la conjunción de Júpiter y Venus es una grande y buena fortuna, armonía, belleza, placer, amor, todo lo que podría ser maravilloso y positivo en nuestra vida. Los magos no fueron los únicos que se percataron de la estrella de Belén. También llamó la atención del rey Herodes el Grande de Judea. La descripción general que tenemos de Herodes en los escritos de Josefo, el historiador judío del siglo I, casi un testigo, coincide exactamente con la descripción que tenemos de Herodes en el Evangelio de San Mateo. Frecuentemente la gente confunde a este Herodes con el Herodes mencionado durante los juicios de Jesús. No son la misma persona. Herodes el Grande fue el despiadado rey de Judea. El Herodes posterior fue uno de sus muchos hijos. Tenemos varias inscripciones que mencionan a Herodes y han sido encontradas en diversos lugares. Existen numerosas monedas que tienen algo escrito alrededor, como tenemos inscripciones en nuestras monedas hoy en día. Herodes el rey, así que él es una persona muy real en la historia muy conocida.
Una vez que los magos hablaron a Herodes sobre el recién nacido rey de los judíos, este se sintió amenazado y los envió a buscar al nuevo Mesías en Belén, pidiéndoles que regresaran a informarle para poder matar al bebé antes de que pudiera cumplir su destino. Sin embargo, en una visión, los magos fueron advertidos del malvado plan de Herodes y regresaron a Persia sin pasar por Judea, evitando a Herodes. Cuando vio que los magos no regresaban, Herodes lanzó un edicto donde se ordenaba que todos los niños menores de 2 años en Belén debían ser asesinados. Los documentos históricos de la época no mencionan este terrible acontecimiento, lo cual lleva a algunos eruditos modernos a preguntarse si realmente esto sucedió. Un aspecto de la Natividad que es fuertemente criticado es que no es posible que Herodes haya podido matar a esos bebés en Belén. Aun cuando los historiadores coinciden en que Herodes fue un miserable tirano en sus últimos años, algunos escépticos dicen que si 100 bebés judíos fueron asesinados a sangre fría, habría un registro de ello. Creo que la razón por la cual muchas personas dudan de este episodio es que piensan que muchos bebés fueron asesinados. Algunos dicen, cientos de bebés judíos fueron asesinados, es un escándalo, Josefo debió reportarlo. Pero es un error. En Belén solo había 1.500 personas, quizá 2.000. Con un estudio actuarial en un pueblo de este tamaño, no encontrarías más de 20 bebés de 2 años o menos, la mitad de ellos del sexo equivocado. Así que estamos hablando de apenas 10 o 12 bebés. El rey Herodes el Grande ha sido considerado uno de los gobernantes más despiadados de los tiempos bíblicos. Además de asesinar a varios miembros de su propia familia, su macabro deseo en su lecho de muerte nos permite conocer la clase de monstruo que era. A Herodes le preocupaba que nadie llorara su propia muerte. Él tenía razón. De hecho, sus fastidiados súbditos estaban planeando una gran celebración. Nadie quiere morir bajo estas circunstancias, así que él iba a darles algo por qué llorar. Él dio instrucciones a su hermana Salomé de arrestar a todos los líderes judíos en Palestina y mantenerlos cautivos en el hipódromo afuera de su palacio de invierno donde estaba muriendo. En el momento en que su muerte fuera anunciada, ellos debían ser asesinados a sangre fría. ¿Por qué? Para que miles de hogares estuvieran llorando en el momento en que Herodes muriera. Ahora, ¿esta es la clase de tipo tierno que mandaría a asesinar a 10 bebés en Belén? Me parece que sí. Mientras el asesinato de 10 bebés inocentes en Jerusalén pudo haber llegado a los registros en Roma, está bien documentado en la Biblia. Este no es el único elemento de la historia de la Natividad que ha sido cuestionado por los críticos. Hasta muy recientemente se creía que los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, eran una fábula. Algunos eruditos creían que sus nombres y reinos no eran más que embellecimientos ficticios añadidos a los evangelios muchos años más tarde. Pero entonces, en 1937, se hizo un descubrimiento que cambió todo. Cuando los arqueólogos comenzaron a buscar cerca del área de Ki-Kuot-Ya, junto a la frontera de Afganistán con Irán, sus excavaciones revelaron algunas pistas intrigantes que indicaban que el reino de al menos uno de los magos, el rey Gaspar, realmente había existido. El descubrimiento de monedas antiguas fue extraordinario, pero su valor real radica en una inscripción localizada en la parte posterior. Fue hecha en Jarguadia, en el reino de Su Alteza, el rey Gaspar. ¿De los 3 reyes magos? Sí, uno de los 3 sabios. Fue una revelación sorprendente. El descubrimiento de las monedas del reino de Gaspar fue la primera evidencia sólida de que estos legendarios reyes realmente existieron. Pero el descubrimiento de las monedas no fue el final de la historia. De hecho, fue solo el comienzo de una búsqueda para descubrir el verdadero reino perdido de Gaspar. Cuando un arqueólogo estadounidense que se encontraba trabajando en el Cairo escuchó rumores sobre el descubrimiento de las monedas, decidió investigar más sobre el misterio. La búsqueda del arqueólogo tuvo su recompensa. Encontró la moneda y ahora tenía las llaves que necesitaba para comenzar su investigación. El arqueólogo reunió un equipo y se dirigió a un sitio en Ki-Kuot-Ja, cerca de la frontera de Afganistán con Irán, en búsqueda de las ruinas del castillo perdido del hombre que aparecía en la moneda, el rey Gaspar. Día número 15.
Aún seguimos excavando, ningún hallazgo importante que reportar. Después de semanas de excavar sin tener éxito, parecía que después de todo las historias de un castillo perdido podrían ser una fábula. Con el tiempo agotándose, toda la expedición se estaba convirtiendo en un esfuerzo en vano. Hassad, Hamed, vengan. ¡Profesor! 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 El profesor se apresuró a subir la colina mientras los trabajadores comenzaban a descubrir el borde de algo grande. ¡Es parte de un edificio! Es un cimiento. Encuentren los bordes. Habían encontrado los cimientos del castillo de Gaspar. ¡Lo encontramos, profesor! ¡Lo encontramos! Si las monedas no habían demostrado que los magos fueron reales, ahora había pruebas concretas. Pero a pesar de esta prueba, aún hay algunos que no creen la historia de los 3 Reyes Magos. De hecho, hubo tanta discusión sobre los detalles del nacimiento de Jesús que su verdadero lugar de nacimiento permaneció sin ser marcado por más de 300 años. En el año 330, la reina Helena, madre del emperador Constantino, ordenó que se construyera la primera iglesia de la Natividad en el sitio donde se reportó el nacimiento de Jesús. En la iglesia de la Natividad, cientos de miles de personas visitan el lugar de nacimiento de Jesús. Su peregrinación es un testamento al perdurable y milagroso poder de la primera Navidad. Mientras caminan por los angostos pasillos y visitan el altar, ellos reviven el glorioso espíritu presente en el momento del nacimiento de Jesús. Un nacimiento que iniciaría una serie de eventos que cambiarían el mundo para siempre. En el siglo IV, la Roma pagana estaba sumida en el caos y el cristianismo se estaba expandiendo como fuego. El emperador Constantino, recientemente convertido al cristianismo, sintió que debía hacer algo para restablecer el orden en su imperio. En 313, él trató de hacer el cristianismo menos divisivo al convocar el Concilio de Nicea. Un resultado de ese concilio fue la redacción de lo que ahora conocemos como el Credo Niceno, donde fueron resumidas y acordadas las creencias básicas del cristianismo. Esto dio inicio al proceso de canonización de la Biblia. Como un soldado y estadista que estaba obsesionado con el orden y el acuerdo, Constantino fue la fuerza que impulsó la elección de los libros que compondrían la Santa Biblia. Él ordenó que cada libro fuera sujetado a un inquebrantable estándar al probar rigurosamente su divina inspiración y autoridad. Entonces, en 367 después de Cristo, los 27 libros del Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos y han permanecido sin cambios hasta el día de hoy. Estos evangelios describen con gran detalle la vida y las enseñanzas de Jesús, pero ¿qué tan confiables son como verdaderas biografías de Cristo? Los 4 evangelios son biografías históricas de Jesús enormemente confiables. Los 4 evangelios, especialmente cuando los comparamos con otras formas de literatura en el mundo antiguo, son bastante exactos. Creo que los 4 evangelios son bastante confiables. Como testimonios se confirman unos a otros, como lo hacen otros documentos en la historia de la Iglesia. Considero que los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son enormemente confiables, ya que fueron escritos por testigos oculares directos e indirectos. Por ejemplo, hay pequeños detalles que no tienen nada que ver con la historia, que fueron descubiertos por los arqueólogos, los cuales resultaron ser 100% exactos. Esa no es la clase de detalles que encuentras en la ficción en cosas de la mitología. Como crónicas de testigos oculares, los 4 evangelios fueron escritos por personas muy cercanas a Jesús, las cuales estaban dedicadas a registrar con precisión su vida y sus enseñanzas. Ellos saben los nombres de las personas, saben el nombre de los lugares, saben si deben subir a algún lugar o si deben bajar para llegar allí, en qué dirección deben ir, toda esa clase de detalles.
Lo que es más, los evangelios fueron escritos en un momento cuando había testigos amigables y hostiles, los cuales sabían lo que estaba pasando. No fueron escritos una generación más tarde, fueron escritos en un tiempo muy cercano a los eventos que se registran. Ya que cada uno de los 4 evangelios son testimonios personales escritos por 4 personas diferentes, hay diferencias sutiles entre ellos. Los críticos han utilizado estas diferencias para afirmar que los evangelios son falsificaciones. Lo grandioso de los evangelios es que si se hubiera pretendido que fueran falsificaciones, se esperaría que existieran similitudes casi palabra por palabra entre las 4. Yo creo que hubo una participación divina en cada uno de estos evangelios, pero también hay un elemento muy humano en cada uno de ellos, y es que están escritos desde su propia perspectiva. Si hicieras que los 4 mejores retratistas del mundo pintaran la misma persona, no esperarías que los 4 retratos fueran idénticos. Serían diferentes unos de otros, porque cada uno tendría un impacto diferente. Me gusta pensar en los evangelios como 4 periódicos reportando los eventos corrientes de aquel tiempo, y como cualquier periódico, vas a tener diferentes perspectivas. Si estamos de acuerdo en que los 4 evangelios fueron realmente escritos por hombres que estuvieron ahí presenciando los eventos de la vida de Jesús con sus propios ojos, ¿cómo sabemos que sus relatos no han sido embellecidos a través de los años o perdidos en la traducción? Una forma de estar seguros de que la Biblia que leemos hoy en día es la misma Biblia de hace 2000 años es el volumen total de los primeros manuscritos. Comparados con los únicos 7 manuscritos existentes de los escritos de Platón, hay más de 5000 manuscritos del Nuevo Testamento y nuestros expertos dicen que cuando los textos de todos estos volúmenes son comparados unos con otros, resulta que son 99.5% consistentes unos con otros. Lo emocionante del descubrimiento en Qumran y los rollos del Mar Muerto fue el hecho de que ahora había un rollo de Isaías intacto de aproximadamente el año 200 a 250 a.C. Ahora podemos comparar cómo fueron transcritas las escrituras hebreas a lo largo de 13,5 siglos. El hecho emocionante es que hay una exactitud del 99.9% a lo largo de todos estos años. Pero ¿cómo es posible que estos escritos permanezcan tan fieles a la fuente a través de los años? Dentro del pueblo judío en tiempo de Jesús existía un fuerte respeto por una tradición oral o una tradición santa. No era poco común que un rabino tuviera discípulos estudiando bajo su tutela, y estos discípulos estaban dedicados a memorizar las enseñanzas del rabino palabra por palabra, de modo que cuando el rabino fallecía, ellos podían diseminar sus enseñanzas sin cambios ni alteraciones, y se encargaban de hacerlo confiablemente. Lo encontramos en los 4 evangelios, como fue escrito. Inicialmente fue pasado oralmente durante 30 años. Esto estableció los detalles y los copistas del mundo antiguo eran muy diferentes a los de hoy en día. Podríamos sentarnos y tratar de copiar algo, pero pueden cometerse muchos errores. Pero en el mundo antiguo, estos documentos eran muy valiosos, elaborados por especialistas entrenados para asegurarse de que cuando hicieran las copias, estas fueran históricamente precisas. Después de copiar 2 páginas, si cometías un error en 2 páginas, tienes que comenzar todo desde el principio. De acuerdo, entonces las Biblias de hoy en día son tan dignas de confianza como sus ediciones mucho más antiguas. Pero ¿no es posible que la Biblia realmente solo sea propaganda religiosa? En la propaganda religiosa, la tendencia es presentar al héroe como una persona intachable, pero las escrituras tienen el efecto contrario. Podemos ver lo que yo llamo lo bueno, lo malo y lo feo. Todas las imperfecciones son reveladas. Y vemos a hombres y mujeres abrazar la fe casi a pesar de sí mismos. ¿Pero hay otros textos antiguos que corroboren los hechos escritos en la Biblia? El nombre de Jesús realmente aparece en la forma de Cristo en fuentes seculares muy interesantes fuera del Nuevo Testamento. Tácito, un historiador del primer siglo en Roma, menciona a Jesús. Suetonio, Plinio el Joven y Tales también escribieron sobre el culto cristiano y la persecución, algo que coincide con las narraciones del Nuevo Testamento. El Corán musulmán menciona a Jesús, incluso el Talmud judío coincide con los hechos más importantes de la vida de Jesús. Tenemos los relatos de Josefo,
en el entorno judío, quien escribe posteriormente, y encontramos pequeños fragmentos sobre el Jesús histórico. Entonces, la evidencia existe y los expertos están de acuerdo. La Santa Biblia es un documento confiable que registró con precisión la vida de Jesucristo, quien fue una persona real que verdaderamente vivió en los lugares y durante el tiempo que la Biblia nos dice. Pero ¿cómo era la vida en los tiempos de Jesús? El verdadero valor de la arqueología consiste en que te proporciona el contexto en el cual vivieron los personajes bíblicos. Durante los últimos años se ha realizado un gran número de excavaciones en el norte de Israel y en el sur de Siria, en el área donde está el ambiente donde Jesús creció. Por ejemplo, a unos 3 kilómetros de Nazaret, donde Jesús vivió cuando era niño, está la ciudad de Seferuz, la cual ha sido excavada espectacularmente y donde se han encontrado cosas maravillosas. Esta es la ciudad más cercana a Nazaret que se nos puede ocurrir. Lo que encontramos en Seferuz va a ayudarnos a entender el ambiente donde vivió Jesús. Bienaventurados sean los débiles, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿cómo es que un simple chico de pueblo creció hasta convertirse en un líder tan carismático? No sabemos mucho sobre los primeros años de la vida de Jesús, ya que los evangelios se enfocan en su nacimiento y años posteriores. Lo que sí sabemos es que aun cuando Jesús no encajó en el molde de lo que el pueblo judío estaba buscando en un Mesías, cumplió cada una de las profecías mesiánicas del Viejo Testamento. Por mucho tiempo el pueblo judío estuvo esperando la llegada de una figura mesiánica, pero la impresión general era que sería un Mesías político, alguien que los liberaría del yugo del control gubernamental romano. Lo interesante acerca del Señor Jesucristo en su cumplimiento de las profecías mesiánicas es que no solo cumple una o dos profecías aquí y allá, sino que las cumple consistentemente una y otra en gran abundancia. El registro encontrado en los evangelios de los muchos milagros que Jesús realizó también contribuye a su estatus divino. Jesús realmente realizó milagros. Si aceptan los relatos del evangelio, de hecho hay 26 milagros registrados. Se pensaría que si las historias de los milagros de Jesús fueran falsas, sus críticos hubieran dicho algo. Aun cuando aceptes o no el hecho de que él realizó milagros, incluso sus opositores confirmaron que él hizo algo que parecía sobrenatural. Entonces, incluso los detractores más fuertes de Jesús reconocían que él realizaba estas cosas misteriosas. Aún hoy en día en las misiones en todo el mundo se está haciendo que los ciegos vean, se está haciendo que los cojos caminen. En nombre de Jesús resucitado se está dando la sanación. Pacientes que eran enfermos terminales y no había esperanza para ellos han escapado de las garras de la muerte y recuperado la salud. Haya o no haya una prueba científica real de los milagros y las curaciones por medio de la fe, no se puede negar que muchos afirman haber presenciado o experimentado estas cosas con sus propios ojos. Hay en este mismo momento 2 billones de cristianos en todo el mundo. Y no hay ninguna otra enseñanza, fe, filosofía, gobierno,
partido político, cualquier cosa que inspire la lealtad de 2.000 millones de personas. ¿Es una locura creer en la Biblia y en lo que ésta describe como eventos históricos? Supongo que sí, en algún sentido, porque parece increíble en ocasiones. Quizá la parte más controversial e increíble de la Biblia es el relato de los evangelios de los últimos 4 días de la vida de Jesús, conocidos como la Pasión. Los trágicos eventos de los días finales en la vida de Jesús realmente no fueron una sorpresa, ya que habían sido resumidos por los profetas en el Viejo Testamento. El libreto fue escrito por el mismo Dios. Aún así, se requirió del coraje y la convicción de Jesucristo para representar todas y cada una de las desgarrantes escenas, culminando con su máximo sacrificio. Y casualmente, no fue necesaria ninguna persuasión para hacer que los otros personajes principales representaran sus papeles de villanos y traicioneros. Mientras crecía la popularidad de Jesús, también crecían las sospechas del Consejo de Altos Sacerdotes Judíos o Sanedrín, y nadie estaba más escéptico o se sentía más amenazado que el sumo sacerdote Caifás. Conocemos a Caifás históricamente por varias fuentes. Josefo, el antiguo historiador judío, habla acerca de Caifás, así que él es un personaje que hemos conocido de esa manera por mucho tiempo. En 1990 se hizo un descubrimiento en forma totalmente accidental. Mientras excavaban en el Bosque de la Paz en Jerusalén, los arqueólogos se toparon con un osario. Un osario era una pequeña caja de hueso utilizada para guardar permanentemente los restos de un ser querido difunto. Para poder saber de quién eran los huesos que estabas manejando, la gente grababa los nombres en un extremo de la caja. Cuando lo colocaban en el estante, para la sorpresa de todos, se encontró una caja que habla sobre la familia de Caifás. Entre los huesos que encontraron en la caja estaban los de un hombre de 60 años de edad. El nombre y la fecha escritos en la caja, increíblemente, coinciden con el tiempo y la descripción de Caifás en los evangelios. Analizas todo y eso te lleva a pensar que tal vez tenemos los verdaderos huesos del hombre que juzgó a Jesús en la corte. Ahora, Caifás y el resto del Sanedrín querían acallar a Jesús y a sus seguidores. Estaban tan preocupados por el impacto que su sacerdocio pudiera tener sobre su propio control del pueblo judío que conspiraron en secreto para capturar y matar a Jesús. Este hombre debe ser detenido. Es nuestro deber. Él acabará con todo. Jesús debe morir. La decisión del consejo fue unánime de que debían encargarse de Jesús, pero no podían encontrar el momento oportuno para capturarlo en secreto, hasta que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, se acercó a ellos con una oferta tentadora. ¿Qué me darán para que se los entregue? Ellos quedaron de acuerdo en 30 monedas de plata y desde ese momento, Judas esperó pacientemente el momento adecuado para traicionar a Jesús, su maestro y amigo. Lo que encuentro fascinante en Judas, de hecho, en todos los personajes en la historia de la Pasión, es que creo que cada uno tiene una parábola, o si quieres una metáfora, o un retrato existencial de cada uno de nosotros, porque creo que hay un Judas en cada persona que es capaz de vender a un amigo. La primera noche de Pascua, Jesús se sentó con sus 12 discípulos para la celebración de la Pascua en lo que ahora se conoce como la Última Cena. Fue en esta fatídica comida que Jesús reveló a sus apóstoles los horrendos eventos que vendrían en los siguientes días. Un grupo de hombres asustados y desconcertados escuchaban, mientras Jesús les decía que de acuerdo con las Escrituras, Él sería traicionado y crucificado. Él dijo que uno de ellos lo traicionaría y que el resto de ellos negaría conocerlo para poder protegerse.
Cuando hubo terminado la comida, Jesús entró al jardín de Getsemaní a orar, llevando a sus 3 discípulos favoritos con él, Pedro, Juan y Santiago. Sentaos aquí mientras hago oración. Mi alma está triste. Esperen conmigo. Dejando a sus 3 discípulos, Jesús se adentró un poco más en el jardín y cayó de rodillas para orar solo. Padre, si es posible, no me des a beber de este cáliz. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús se levantó para hablar con sus seguidores, pero descubrió que se habían quedado dormidos. ¿No han podido estar en vela conmigo 1 hora? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sintiéndose abandonado y desolado, Jesús se retiró por segunda vez a orar. Padre, si he de beber de este cáliz, que sea tu voluntad. En ciertas formas, me parece que el jardín de Getsemaní es un punto crucial. Realmente él luchó con su padre sobre el cáliz del juicio que tenía que beber, pero aquí estaba él. El momento estaba delante de él. La sombra de Jesús se posa amenazante sobre Jesús. No tiene forma de escapar, y él tenía que tomar una decisión. Porque Dios nos crea para que podamos elegir, y él eligió sacrificar su vida. Los eruditos coinciden en que la única forma en que Jesús pudo haber sobrevivido a la humillación de los juicios religiosos y seculares y las brutales golpizas que recibió a manos de los romanos y judíos fue su propia aceptación de los sacrificios personales que le fueron encomendados en la tierra. Cuando vemos que Jesucristo va a los juicios, no vemos a una persona que esté enfadada, aterrorizada o asustada, sino alguien que está en control de su propio destino. Nuevamente Jesús fue con sus discípulos y los encontró aún dormidos. Afligido, angustiado y abandonado, él volvió a orar por tercera vez, y como su agonía era tan grande, el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús sudó sangre. Hay un problema médico, el cual causa un sangrado muy ligero en las glándulas sudoríparas. Se llama hiperhidrosis y se presenta bajo un gran estrés emocional, y bajo esas circunstancias, ciertas condiciones químicas pueden provocar que los vasos sanguíneos goteen sangre. Cuando Jesús terminó de orar, Judas entró sigilosamente al jardín con 2 soldados romanos enviados por el Sanedrín. Judas había acordado con los soldados que identificaría a Jesús con un beso. Con insolencia, Judas caminó hasta Jesús y lo miró a los ojos. Amigo, ¿por qué has venido? Salud, maestro. Judas, ¿debes traicionarme con un beso? ¡Apréndanlo! Los guardias romanos cayeron sobre Jesús y lo sujetaron con violencia, como si fuera un criminal común. Los guardias llevaron a Jesús a la casa de Caifás para un juicio nocturno clandestino, donde el Sanedrín conspiró para llevar falsos testigos en su contra. Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. ¿Qué tienes que responder a eso? Pero Jesús permaneció en silencio. Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo,
el Hijo de Dios o no? Si te lo dijera, no me lo creerías. Él ha blasfemado. No necesitamos más testigos. ¿Qué dicen todos ustedes? ¡Es culpable! Furiosa, la multitud escupió a Jesús y lo golpeó. Estas eran las mismas personas que habían dado la bienvenida a Jesús en Jerusalén apenas 4 días antes. Los fariseos estaban complacidos de que su plan estaba funcionando. La siguiente parada era Poncio Pilatos, el gobernador. Poncio Pilatos es un personaje interesante y él es alguien que podemos entender bastante bien históricamente. En 1961, arqueólogos italianos desenterraron una piedra que formó parte de una escalera del siglo IV, pero cuando voltearon la piedra del otro lado, se encontraron con algo sorprendente. Descubrieron que la piedra había sido reutilizada y era realmente del siglo I. Originalmente formó parte de una inscripción dedicatoria en un templo construido para el emperador Tiberio. La primera palabra que ellos descifraron fue Tiberio, pero lo que vino después fue bastante esclarecedor. El siguiente par de líneas dice claramente: Poncio Pilatos, el prefecto de Judea. Es maravilloso poder tener algo en tu mano y decir: oye, este es el Poncio Pilatos del que siempre escuché. En las primeras horas de la mañana, los fariseos llevaron a Jesús a ver a Poncio Pilatos y externaron las acusaciones falsas que tenían en su contra. ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso es lo que tú dices. ¿No escuchas las terribles cosas que dicen de ti? Pero Jesús permaneció en silencio. Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero anda alborotando al pueblo desde Galilea hasta aquí. Entonces este hombre es Galileo. Sí, es de Galilea. Entonces ha venido al lugar equivocado. Llévenlo con Herodes. Entonces Caifás y los soldados llevaron a Jesús ante Herodes. Este no es el mismo Herodes de la historia de la Natividad, sino uno de sus muchos hijos, quien era un monarca mucho menos importante. Herodes Antipas también es muy conocido en la historia. Si a alguien le interesan las monedas, diré que hay muchas monedas. Eran relativamente escasas, pero siempre son encontradas en Galilea. Normalmente están muy gastadas, pero con mucha frecuencia tienen claramente escrito el nombre de Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca. Tienen el año en que fueron acuñadas. Algunas de ellas incluso fueron acuñadas el mismo año del juicio a Jesús que leemos en la Biblia. Ya que Herodes se encontraba en Jerusalén en ese entonces, se hizo un viaje muy corto para llevar a Jesús ante el rey. Herodes se alegró al conocer finalmente al nombre del que todos habían estado hablando. ¿Qué tenemos aquí, ah? Es Jesús de Nazaret. Él se hace llamar el Rey de los Judíos. Entonces, tú eres Jesucristo, ¿ah? Estaba ansioso por conocerte. Dicen que sabes hacer milagros. Sorpréndeme. Pero nuevamente Jesús permaneció en silencio. Herodes siguió provocando a Jesús para que dijera algo que lo incriminara, pero él nunca dijo una sola palabra. Mientras a Herodes le pareció divertido el silencio de Jesús, hizo enfurecer al sumo sacerdote Caifás. Este hombre es culpable de blasfemia y debe morir. Es nuestro deber. No me hables de deber y no supongas que sabes lo que pienso. Este hombre no tiene nada que decirme. ¡Llévenselo! Pero nada. ¡Fuera todos! ¡Fuera! Así que el Sanedrín no tuvo otra opción que llevarse a Jesús de vuelta con Pilatos, ya que sus propias leyes religiosas les impedían dar muerte a un hombre por su propia mano. No es necesario decir que a Pilatos no le agradó ver a Jesús nuevamente. Él dijo a la muchedumbre furiosa que no encontraba culpa en Jesús, y ya que Herodes también lo encontró inocente de cualquier crimen, merecedor de muerte, que le impondría un castigo y lo liberaría. Pilatos estaba ansioso por mantener la paz, y mientras reflexionaba sobre su siguiente movimiento, su esposa vino a verlo y lo exhortó para que no tuviera nada que ver con Jesús, ya que había estado teniendo sueños ominosos sobre él.
Era costumbre que Pilatos dejara en libertad a un prisionero cada año en honor a la Pascua judía. Así que quieren que libere a un asesino y no a este hombre que no ha cometido ningún crimen. ¿Y qué desean que haga con Jesús de Nazaret? Cuando Pilatos vio que no podía persuadir a la multitud, tomó una palangana con agua y se lavó las manos, declarándose inocente de la horrenda injusticia para salvar su propia carrera política. Soy inocente de la sangre de este hombre. Háganse cargo. ¡Que recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces Jesús fue enviado para ser golpeado o azotado, lo cual era la rutina romana antes de la crucifixión. Los azotes romanos eran aplicados con un letal látigo de 9 colas, hecho de muchas correas de piel con afiladísimos fragmentos de huesos astillados y bolas de acero atadas a ellas. Las bolas de acero causaban profundas magulladuras en la carne y el hueso cortaba la carne, así que tenemos una combinación de magulladuras y laceraciones. La ley romana demandaba un máximo de 39 latigazos, pero con frecuencia los guardias se excitaban tanto al estar aplicando el castigo que algunas víctimas morían aún antes de llegar a la cruz. Primero que nada, las profundas magulladuras y los golpes en el tórax causaron daño en el pulmón, lo cual puede conducir a un derrame pleural. Otra cosa muy importante que sucede inmediatamente con los azotes y las laceraciones es que la carne se desgarra con el látigo y como resultado hay un sangrado abundante. Un hombre adulto saludable promedio de unos 80 kilos de peso tiene de 10 a 12 pintas de sangre. La cantidad de sangre perdida por Jesús durante los azotes debió haber sido entre 3 y 5 pintas. Así que eso le provocaría una baja en su presión sanguínea, lo cual significaría que cuando él se pusiera de pie tendería a desmayarse. Eso se conoce como hipotensión debido a la pérdida de sangre. También se conoce como choque hipovolémico o choque cardiovascular. Además, el riñón dejaría de expulsar orina. Los riñones estarían recuperando todo el agua que pudieran para mantener el volumen de sangre. Esto provocaría la inmediata sensación de sed. Eso también explica lo que él dijo cuando estaba en la cruz: tengo sed. Después de que lo hubieron desnudado y golpeado, los soldados colocaron una corona de espinas en la cabeza de Jesús para burlarse de él. Después lo condujeron por la colina hasta el Calvario, empujándolo y pateándolo mientras él luchaba al cargar su propia cruz. Este aterrador lugar de ejecución tenía el ominoso sobrenombre de Gólgota, o lugar de la calavera. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree?
Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. ¡Dios! ¡Mi Dios! ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed. Se ha cumplido. Realmente este hombre era el Hijo de Dios. Todos hemos visto la crucifixión de Jesús dramáticamente representada en pinturas y actuada en obras y películas sobre la pasión. Pero ¿en qué consiste exactamente una crucifixión y cómo muere uno exactamente a consecuencia de ello? Si usted puede soportar los espantosos y horripilantes detalles, creo que encontrará lo que dijeron nuestros expertos muy interesante. Cuando él fue llevado al lugar de la crucifixión, él debió haber ido a la crucifixión cargando solo la viga horizontal, no la cruz completa. Una vez que Jesús llegó a la cima de la colina, fue arrojado a la tierra y sus brazos fueron estirados a lo largo de la viga horizontal para clavarlos a la cruz. La colocación de los clavos es algo significativo porque los romanos habían pasado muchos años perfeccionando este método de crucifixión y ejecución para incrementar enormemente la cantidad de dolor y sufrimiento, así como también la cantidad de humillación en el proceso. Así que los clavos no debieron atravesar la palma de la mano como vemos normalmente. Debieron atravesar justo aquí en la muñeca. No podía ser aquí, porque solo hay tejido blando a todo lo largo aquí. Así que, bajo la carga del peso del cuerpo, la persona hubiera caído de la cruz. No solo era la muñeca un sólido punto de anclaje, también era una forma de maximizar el dolor, ya que un nervio mayor pasa a través del túnel carpiano en la muñeca. Cuando te golpeas el codo y experimentas ese dolor tremendo parecido a un choque eléctrico, nos referimos a él como el hueso de la risa. Bueno, no es un hueso y no provoca risa. Es extremadamente doloroso cuando lo golpeas. Así que puedes imaginar cuánto este clavo atraviesa y aplasta el nervio medio. Puedes imaginar lo doloroso que sería golpearte el codo en la esquina de una mesa, pero no es nada comparado con tomar un par de tenazas y aplastarte el nervio ulnar. Cada vez que Jesús trataba de levantarse para mitigar el peso de su cuerpo y así poder respirar, los clavos giraban sobre el extremo abierto del nervio, causándole un dolor increíble. Y era tan doloroso que los romanos inventaron una nueva palabra para describir este agudísimo dolor, excrucio.
la cual se traduce como fuera de la cruz. Y cuando decimos que tenemos un dolor muy intenso, no es nada comparado con el dolor que se experimentaba en la crucifixión. Cuando los centuriones romanos levantaron la cruz en el aire para meterla en el hoyo en la tierra, todo su peso estaría haciendo presión sobre esos clavos en sus muñecas. Lo que sucede es que, ya que están colocados horizontalmente, la cantidad de fuerza que se requiere, básicamente el peso de su cuerpo tira hacia abajo en dirección de la tierra, pero sus brazos están horizontales, así que inmediatamente se produce una carga en su brazo enorme, lo cual provocaría inmediatamente la dislocación de los hombros y de los codos. Para asegurar que él permaneciera en la cruz y hacerle aún más difícil el tratar de incorporarse y respirar, los romanos también clavaron los pies de Jesús a la viga vertical de la cruz. Hace algunos años, creo que fue a finales de los 60, se realizó el descubrimiento accidental de una tumba en Jerusalén. Los arqueólogos hicieron un asombroso descubrimiento cuando encontraron el osario o caja de huesos de un hombre de 20 años llamado Johanán. Las pruebas de carbono probaron que Johanán vivió y murió al mismo tiempo que Jesús. Cuando comenzaron a sacar los huesos de la caja para organizarlos, encontraron algo sumamente inusual. Cuando los huesos fueron sacados, en el hueso del tobillo de Johanán había un clavo de 8 pulgadas que había sido clavado a través de su tobillo. Finalmente, los historiadores tenían evidencia física real de crucifixiones en el siglo I. He visto ese hueso del tobillo, he visto ese clavo, es algo realmente increíble y no es de mucha utilidad para volver en el tiempo y entender la historia de la crucifixión, el verlo en un cuerpo humano real y con un clavo de verdad para entender cómo tuvo lugar. La ejecución por medio de la crucifixión fue un invento original de los persas, pero fueron los romanos los que la perfeccionaron, haciéndola tan dolorosa y humillante como fuera posible, en ocasiones retrasando la muerte durante varios días para una tortura máxima. Ahora que hemos confirmado que la crucifixión era verdaderamente una forma popular de pena capital en tiempos de Jesús, vamos a explorar más a fondo exactamente por qué es una forma brutal y particularmente cruel de ejecutar a alguien. Lo que está sucediendo ahora es que todo el peso del cuerpo es cargado por los brazos que se encuentran extendidos y dislocados. Lo que esto provoca es que las costillas quedan en una posición de inhalación. Así que el problema es exhalar, sacar el aire, y la única forma de hacer esto es quitar el peso de los brazos para que el diafragma pueda elevarse. El tórax se colapsa yendo hacia abajo cuando exhala, y para hacer esto él debe apoyarse sobre sus pies y los clavos que atraviesan sus huesos del talón. Así que él está poniendo todo su peso sobre sus talones clavados, y en ese punto él puede sacar un poquito de aire. La causa real de muerte por crucifixión es una asfixia lenta y agonizante, acompañada por otros problemas médicos traumáticos. Pero el más importante es la hiperventilación, el hecho de que él estaría asfixiándose, y mientras el dióxido de carbono continúa aumentando en su sangre, la acidez de su sangre se incrementa, y con el paso del tiempo eso causa arritmia cardíaca. Los escépticos creen que Jesús realmente sobrevivió a su crucifixión y que fingió su propia muerte para poder cumplir las profecías del Viejo Testamento. Pero ahora estamos seguros de que eso hubiera sido imposible. La gente que quisiera creer que todo fue una farsa y que él fingió su muerte no tiene ningún conocimiento de la crucifixión y del método romano de ejecutar a las personas. Y ya que sabemos que los soldados romanos pagaban con sus vidas si alguien escapaba a la muerte, entonces es absolutamente imposible que él no haya muerto. Él murió, no hay ninguna duda de ello.
Después de confirmar su muerte, la familia de Jesús estaba ansiosa por darle un entierro apropiado antes de la puesta del sol y el comienzo del sábado. Un hombre rico llamado José de Arimatea, quien a propósito era miembro del Sanedrín que enjuició a Jesús, pero que estuvo ausente durante su juicio secreto, pidió a Poncio Pilatos el cuerpo de Jesús para poder honrarlo con un entierro judío. And were you there when they sealed him in the tomb? Yeah, were you there when they sealed him in the tomb? Recientemente, José había encargado que tallaran su propia tumba en una gran roca, y es ahí donde tendió a Jesús para dejarlo descansar. Nuevamente, la profecía del Viejo Testamento de que el Mesías sería sepultado en una tumba no usada se había cumplido. When they sealed him in the tomb. Una pesada piedra redonda fue colocada sobre la entrada de la tumba y un guardia romano fue colocado en servicio, ya que al Sanedrín le preocupaba que los discípulos de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado. En ciertas formas, Jerusalén es un gigantesco cementerio. Durante siglos la gente ha estado encontrando tumbas en la necrópolis de Jerusalén y lo que estoy a punto de describir ha sido encontrado en varias ocasiones. Una tumba que ha sido labrada en la piedra y en la piedra sólida, en una colina o algo parecido. Lo sorprendente de estas tumbas es que la mayoría de ellas son selladas rodando una gran piedra plana sobre el frente de la tumba. Por otra parte, las entradas a estas tumbas son bastante bajas, así que tienes que agacharte mucho para poder entrar. La razón por la cual este descubrimiento es tan sorprendente es que esto concuerda perfectamente con la descripción de la tumba de Jesús en los Evangelios. De pronto me doy cuenta que estamos hablando de una tumba que está construida exactamente como las que hemos encontrado. Y ya que hay varias de ellas que aún se encuentran ahí con la piedra en su lugar, así que podemos ver exactamente cómo la historia se presentó a sí misma en la vida real. El domingo, María, la Madre de Cristo, y María Magdalena llevaron especias y aceites con la esperanza de ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron a la tumba, descubrieron que la roca había sido rodada y la tumba estaba vacía. Se espantaron al ver a un ángel. Un ángel que les dijo que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos. Él les dio instrucciones para que informaran a Pedro y a los discípulos que Jesús se reuniría con ellos en Galilea. La descripción de la tumba vacía de Jesús en los Evangelios es históricamente exacta. Los Evangelios nos dicen que él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Tú no inventarías un nombre así de un personaje que todo el mundo conocía, porque él estuvo en el Sanedrín. Sería como inventar el nombre de un jugador de béisbol de grandes ligas que no existió, ya que eso quedaría expuesto como un fraude inmediatamente. Aún los judíos que condenaron y repudiaron a Jesús reconocieron que su tumba estaba vacía. Ellos lo explicaron diciendo que los discípulos robaron el cuerpo, así que los amigos y enemigos de la cristiandad todos admitieron que la tumba de Jesús estaba vacía. El problema es que los discípulos nunca pudieron haber robado el cuerpo porque no pudieron hacerlo. Había un guardia en la tumba. No solo fue imposible para los seguidores de Jesús robar su cuerpo, es muy poco probable que siquiera lo hayan intentado, porque antes de que vieran al Cristo resucitado, todos se habían convertido en no creyentes. Y ellos no hubieran dado sus vidas por algo que sabían era un completo fraude. No habrían ejecutado a 12 hombres como mártires por algo que sabían no era más que una mentira.
Habiendo resucitado, Jesús se apareció primero ante María Magdalena. Maestro. Más tarde se apareció ante dos extraños quienes no lo reconocieron. Él caminó con ellos mientras les contaba la fantástica historia de un simple carpintero de Galilea que había sido crucificado injustamente. Finalmente, Jesús apareció ante sus apóstoles, quienes estaban perplejos y no podían creer lo que estaban viendo. Que la paz sea contigo. Maestro, ¿es usted? Tomás, dame tus dedos y mira mi mano. Ahora coloca tu mano en mi costado. Mi Señor, mi Dios. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos sean aquellos que no han visto y aún así han creído. La cuestión sobre la resurrección es una cuestión de evidencias y creo que es una fuerte evidencia el que la resurrección sea un hecho real de la historia. Para empezar, el periodo de tiempo desde la muerte de Jesús en el año 33 hasta el tiempo en que los historiadores pueden fechar que había una creencia en la resurrección es al comienzo de 2 o 3 años. Entonces sabemos desde la ejecución de un simple carpintero de Nazaret hasta el tiempo en que se creyó que él era el mismo Dios, que hacía milagros y que había resucitado. Por lo mucho solo pasan 2 o 3 años. Eso es un hecho histórico. Los historiadores también saben que en esos días se necesitaban de 2 generaciones para que una leyenda reemplazara a un hecho histórico. Estamos perfectamente dentro del lapso de 2 generaciones. La segunda evidencia es que sabemos que los creyentes, así como los no creyentes, todos aceptaron que la tumba de Jesús estaba vacía en lo que ahora llamamos Domingo de Resurrección. La tercera razón por la cual sabemos que Jesús resucitó es la transformación que sufrieron la vida de los discípulos. Debemos entender que estos hombres corrían el riesgo de dejar su religión y comenzar una nueva religión. Llevaban una vida dura como mártires y finalmente fueron ejecutados por algo que sabían era cierto. Ellos no murieron por una falsa creencia, ellos debieron morir por algo que afirmaron haber visto con sus propios ojos. Sabemos por la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que Pablo nos dice que el Señor resucitado apareció ante más de 500 testigos. Es un número muy grande de testigos reales que verificaron un verdadero hecho histórico. Jesús pasó varios días con sus apóstoles, antes de dejarlos con sus instrucciones finales. Vayan a cada nación del mundo y prediquen el Evangelio a quien quiera que encuentren. Aquel que crea y sea bautizado será salvado. Y recuerden, siempre estoy con ustedes. Aun cuando se les presenta la sólida evidencia de la muerte y resurrección de Jesús, aún hay algunos que afirman que todo fue un gran engaño. Es posible que su resurrección haya sido un engaño. Lo es en la forma en que es posible que no haya existido una persona llamada George Washington. Así como es posible que Napoleón no haya sido un general que peleó al lado de Francia. Es la misma forma en que es posible que todos hayamos nacido hace 5 minutos y la Tierra solo tenga 5 minutos de edad. Es posible. Pero nadie debería creer lo que es posible. Más bien debemos creer en aquello que es más razonable creer. Consideremos un caso paralelo en una corte. El jurado encuentra que la aplastante evidencia es que la persona cometió un asesinato. ¿Es posible que estén equivocados? Siempre es posible. Pero si la evidencia es fuerte, es muy poco probable y lo que se debe creer es que la persona es culpable. Similarmente, la evidencia de la resurrección es lo bastante fuerte, de modo que lo más razonable es creer que Él resucitó. Hemos escuchado argumentos muy concluyentes, así como hemos visto evidencias bastante convincentes. Aún así, la lucha entre la ciencia y la religión continúa. ¿Son los hechos y la fe mutuamente exclusivos? ¿Deben estar en conflicto entre sí? No necesariamente. Escuchemos lo que nuestros expertos dicen al respecto.
Fue el mismo Jesús quien dijo, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Mi formación científica ha sido realmente una gran afirmación de mi fe. Para mí la ciencia es una enorme ayuda para mi fe a pesar de lo que muchas personas puedan pensar. Muchos de los descubrimientos científicos recientes han proporcionado una evidencia increíble de que Dios existe. A veces me distraigo un poco con el continuo argumento, o digamos pseudoargumento, que existe entre la ciencia y la religión. Tanto la Biblia como la ciencia refuerzan mi entendimiento de la realidad, de modo que puedo vivir mejor en este mundo moderno. Hay ciertas cosas que puedes saber con la ciencia y hay otras que no. Entonces, cuando una persona dice, no puedo creer eso, está reflejando más bien cómo ha sido condicionada por una visión del mundo en particular que dice, no existe lo sobrenatural, solo lo natural. Es como decir, si no puedo verificarlo con mi vista, olfato, gusto o tacto, entonces es empíricamente falso. No creo que llegará el día cuando la ciencia reemplace a la religión, porque el mejor científico que conozco dice, podemos responder muchas preguntas. Desafortunadamente no podemos responder las preguntas que más presionan a los seres humanos. Parece que tanto la fe como la ciencia se necesitan para apreciar por completo el mensaje de la Biblia. Este asunto de la fe es una respuesta humana sumamente importante a lo que está sucediendo aquí. La fe es el complemento de la prueba para demostrar totalmente la realidad. A diferencia de lo que dicen los detractores de la Biblia, descubrimientos científicos recientes han proporcionado más evidencia que apoya la autenticidad y veracidad de la Biblia, en lugar de desacreditarla. Estos descubrimientos científicos que nos dicen que el universo tuvo un comienzo, que hay una información en los seres vivientes y que el universo tiene sus propias leyes, me proporcionan evidencia de que hay un Dios. Porque una explosión debe ser provocada por alguien, porque una ley debe tener quien la rija y porque la información debe tener un informante. Dios no nos lo ha dicho todo. Él nos ha hecho revelaciones esenciales, no revelaciones exhaustivas. Y ya que no se nos ha dicho todo, necesitamos la ciencia para buscar y obtener experimentalmente leyes, principios, datos y hechos. De esta manera me parece que la ciencia y la fe no están en oposición una con la otra. Entonces, ahí lo tienen. Los verdaderos expertos están de acuerdo. Se ha comprobado que la más grande historia jamás contada es verdad. Pero por más de 2000 años, los cristianos han creído que la verdad real sobre Jesucristo, su vida, su amor y su legado, yace dentro de sus propios corazones. Y podemos verlo todos los días, aquí y alrededor de todo el mundo.
recuerden, siempre estoy con ustedes.